todos, a todas las que os vais conectando desde el lugar en el que estéis. Muchísimas gracias por uniros a este directo de Escuela de Atención en Formación Transpersonal. Como sabéis, soy Samantha y acompaño este espacio ya desde hace algún tiempo. Y bueno, solemos tener un encuentro una vez a la semana donde os vamos compartiendo desde la Escuela de Atención, desde todo el equipo de Escuela de Atención, pues diferentes temáticas que esperamos os ayuden a vivir una vida más plena y más en armonía. Ya sabéis que tenemos un consultorio transpersonal una vez al mes con Marley Koenig. Nos mandáis preguntas y las contestamos en directo con ella. También hemos incorporado el proyecto de alumnos, todos los alumnos que pasan por la escuela del máster de psicología transpersonal, bien el juego de la atención, pues les traemos aquí para que también nos cuenten su experiencia. Yo también he sido alumna de ese máster y bueno, ya vamos por la edición 13. Pronto tendremos una nueva edición presencial de ese máster tan fantástico con esa metodología de Marley, avalada por la Universidad de Murcia, y por el trabajo del juego de la atención. Y bueno, pues adentrarnos en ese mundo transpersonal, pues la verdad que es extraordinario. Y bueno, hoy vamos a tener una alumna, en este caso, bueno, hemos tenido varios encuentros con alumnos, han sido alumnos presenciales, concretamente de mi edición, que fue la pasada edición, y hoy vamos a tener a Elisa Valle, que ella es alumna de una edición online, y bueno, pues también nos va a contar su experiencia, su paso por el máster, lo que supuso para ella a nivel tanto personal como profesional. Nos contará su proyecto, todo lo que hace. Ella es terapeuta transpersonal, tiene un proyecto maravilloso y bueno, pues es experta en un montón de cosas, en sueños, en chamanismo, en espiritualidad, en sexualidad y bueno, pues nos va a hablar de todo eso y de su experiencia, ¿no? Cómo se transformó con este máster de psicología transpersonal. Y la voy a dar paso, que sé que ya está por aquí. Hola. Hola Samantha, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que muy contenta, la verdad de que estés por aquí, de que nos hayas dejado este espacio también para compartir con la escuela y con toda la gente que sigue a esta comunidad, ¿no? Tu experiencia por ese máster transpersonal, en tu caso online. Sí, sí, es verdad. En mi caso fue la versión online, sí, porque además de que ella no vivía en España, entonces fue muy bueno para mí que tuviera esa oportunidad, ¿no? De hacerlo de manera online. Bueno, yo te he presentado un poquito así en líneas generales, Ok. que tú desvelaras, ¿no? Y que tú misma, ¿no? Contaras, bueno, también quién eres, cómo nos definiríamos en una versión, como pudiera ser cuando estamos más alejados de eso transpersonal y luego desde esa visión transpersonal hoy, quién es Elisa Valle, ¿no? A ese nivel más profundo. Sí, bueno, pues a ver, no sé muy bien cómo definirme, ¿no? No sé si decir que soy terapeuta o que soy acompañante de procesos o bueno, no sé, se pueden encontrar como muchos nombres, ¿no? Pero bueno, hoy en día, gracias al máster de la escuela, gracias también a otros mentores que tuve y bueno, gracias a mi propia experiencia también de vida, ¿no? Pues acompaño a mujeres en el camino de la espiritualidad y de la sexualidad sagrada, ¿vale? Entonces, bueno, pues las ayudo, digamos, a comprender mejor su cuerpo, a desbloquear contenidos del inconsciente, a liberarse de patrones, quizás de lealtades familiares también, ¿no? Y simplemente pues ayudarlas a que puedan vivir una vida más plena, más desde el placer y que comprenda también que la sexualidad no es solo un encuentro sexual, ¿no? Íntimo, como es lo primero que nos viene a la cabeza, sino cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Y ahí hay vulnerabilidad, evidentemente, ¿no? La sexualidad es vulnerabilidad. Entonces, cómo hemos aprendido a relacionarnos con nosotras mismas, primero, es muy importante, ¿vale? Para entender cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hago y combino pues herramientas de, pues eso, de diferentes etapas de mi vida que fui aprendiendo, desde todo lo transpersonal, el inconsciente, los sueños, los arquetipos. Me gusta mucho el tema de arquetipos y de símbolos que aprendí con Marley y con Laure.
Y bueno, luego también pues el tema un poco más de psicomagia, de chamanismo, ¿no? Que también cuando estuve allí en Alemania fue como lo primero que me vino en mi vida, ¿no? Como la parte así más esotérica, por llamarlo así, o más espiritual, también me adentré en el Reiki y como, ¿no? Y en las piedras, los cristales. Y bueno, y también trabajo con el huevo de obsidiana, ahora es una de las cosas que más hago en los acompañamientos con mujeres. Eh, y sí, la obsidiana ha sido una herramienta que me ha traído mucha luz a mi vida, realmente, ¿no? Y como mucha claridad. Qué maravilla, la verdad que escucho y, y me parece fascinante todo ese recorrido tuyo. Elisa, ese recorrido tuyo que te hace entrar en ese máster de psicología transpersonal, tú vienes de un área completamente diferente. Cuéntanos un poco qué te lleva, no sé si es un cambio vital, a entrarte también en este máster de psicología transpersonal. ¿Es algo más personal, más profesional? Pues mira, sí, como te comenté a ti, yo de hecho soy ingeniera química y trabajaba, bueno, otra de las etiquetas, ¿no? Que nos podemos poner también, pues estudié ingeniería y estuve trabajando allí en Alemania muchos años, pues en el mundo corporativo y no sé, nunca sentí que realmente era lo mío, ¿no? O sea, aunque estuve como, pues eso, 10 años y tal, pero no encontraba mi felicidad ahí, o sea, no me sentía bien, me sentía como que faltaba algo en mi vida, o sea, algo súper grande, o sea, llegué a pasar por una etapa como muy difícil, ¿no? Como una noche oscura del alma, que se llama, o bueno, como lo queráis decir. Y entonces eso me llevó como a encontrar qué era esa curiosidad que me venía como tan de dentro, ¿no? Que era lo que yo quería hacer realmente en mi vida, o sea, el propósito, para qué había venido yo a la Tierra, ¿no? Porque no era para estar en una oficina, o sea, eso lo tengo muy claro a día de hoy. En ese momento, pues fue un llamado del alma, del corazón, eh, no sé, de todo mi cuerpo, ¿no? Empezó a resonar de otra manera y como a buscar esas respuestas que no encontraba en mi día a día. Entonces, bueno, ahí mi vida empezó a cambiar mucho, ¿no? Ya de antes que me adentré en todo esto, en el mundo chamánico, del Reiki, de la sanación energética, y luego, pues sí que quería aprender algo que fuera como más terapéutico y más relacionado con la psicología, pero no quería estudiar psicología tal cual, porque no sé, me parecía como demasiado analítica, ¿no? Entonces, esto fue muy curioso, pero yo me puse a buscar en internet como loca, a ver cursos online, qué puedo aprender de un día para otro, y es que encontré la escuela de atención y el máster online acababa de empezar la semana anterior. Y entonces llamé tal, no sé qué, y me dijeron, bueno, sí, si quieres puedes entrar, pero tiene que ser ya. O sea, de un día para otro tuve que decidir si hacía el máster o no. O sea, y para mí fue como sí. De hecho, bueno, me fui a dormir y como que puse la intención en el sueño de a ver que me venga la respuesta, si es esto o no es esto. Y de hecho soñé con Marley. Y no la conocía de antes, pero estuve viendo vídeos de ella y tal, y soñé con ella aquella noche, me acuerdo perfectamente, y fue como, sí, este es el camino. Y la verdad que fue súper buena decisión, o sea, me encantó todo el máster y me cambió muchísimo, la verdad, la vida. O sea, eso me llevó de una cosa a otra y ¡pum! Tú vivías en Alemania cuando decides hacerlo online, ¿verdad? Sí, sí, exacto, exacto. Yo vivía en Alemania y trabajaba allí y entonces, claro, pues fue ideal que tuvierais la versión online. O sea, es que además fue en el 2021 que estábamos en plena pandemia y todo esto, entonces, ¿no? Hubo como un boom del mundo online y para mí fue súper bueno, la verdad. O sea, la vida no da puntada sin hilo, ¿no? O sea, todo estaba muy bien sincronizado. ¿Y cómo fue tu transformación durante el máster, ¿no? Entras en ese máster online y cómo va cambiando, Elisa, porque la verdad que todos los que entramos en ese máster, yo creo que vamos, es un máster que dura 2 años, ¿no? Y entonces es un viaje como al interior. Y Claro, siente que tú ya tenías también esa búsqueda hacia el sí. inconsciente. Sí, exacto. Ya tenía esa búsqueda y ya había, bueno, como entendido cosas así como del mundo más sutil, no sé, como energía, ¿sabes? O sea, cosas que a veces pensamos, esto me lo estoy imaginando y no, ¿vale? O sea, ese otro mundo sutil que está ahí. Pero luego había ciertas cosas de mi vida que yo no tenía bien integradas, que no entendía, ¿no? De por qué siento a veces esta sensación de abandono o de rechazo, ¿vale? Cuando, yo qué sé, en relaciones o en amistades o en lo que sea, ¿no? Como ya de la parte terapéutica, no me había adentrado tanto ahí. Y entonces ahí sí que me sirvió mucho
pues eso, ¿no? Al principio sí que recuerdo que fue muy difícil los primeros módulos, yo creo que a todo el mundo le pasa igual, que llegas así como súper, ¡ay, qué guay esto! Y luego es como ¡boom! O sea, ya el mapa emocional, o sea, soltar ahí todo es como uff. Y bueno, y luego los rasgos, ¿no? Las grabaciones. O sea, es muy intenso. Los primeros módulos son muy intensos. Entonces, al principio, incluso yo o sea, recuerdo que lo pasaba mal, pero como de, hay todo lo que tengo aquí que nunca había abierto esta puerta y ahora me encuentro con todo esto. ¿Qué hago con esto? Qué maravilla, porque fíjate, también al final se plantean muchas resistencias, ¿no? En los primeros módulos, ¿no? Que vas a adentrar a conocer y saber todo eso que está ahí en el inconsciente, en la memoria celular y que vas descubriendo de ti mismo y dices, madre mía, ¿no? Y hay veces miedos, hay gente que al principio quiere como Sí. abandonar. Sí, sí, total, lo entiendo y lo entiendo perfectamente. Es como pasar el túnel este de los primeros módulos y luego ya es como más ligero en el sentido de que cuando ya entras a lo transpersonal y a la parte más sutil y tal, que ya has pasado como lo gordo, ¿no? Entonces ya es más bonito y bueno, no sé si más bonito en realidad, pero es diferente, ¿no? Es otra sensación. A mí, a partir de lo que era, por ejemplo, el perdón y la compasión, ahí ya empiezas a notar un cambio grande, ¿no? Cuando empiezas a estar en paz con las cosas del pasado, cuando realmente te das cuenta de que liberarte de eso es para ti, no es para la otra persona, es que no tiene nada que ver con la otra persona, de hecho, es de ti. Entonces ahí ya es como que sueltas. Ah, y luego el módulo de la culpa, ese fue muy, muy bueno. Además, yo ahí en el módulo de la culpa sí que liberé una culpa muy grande que tenía, que no había identificado antes. Y es que, bueno, yo cuando tenía 21, 22 años tuve un aborto provocado, ¿no? Y no se lo conté a nadie, o sea, y estuve muchos años como guardando ese secreto porque sentía culpa, sentía vergüenza, sentía muchas cosas. Y en el módulo de la culpa me salió eso. Y recuerdo que Marley nos dijo, es que cuando sueltas una culpa es como si quitaras el freno de mano realmente y es como que vuelve la energía a ti, porque la culpa bloquea mucho el cuerpo, ¿no? Y yo me acuerdo que era como, o sea, después de liberar eso es que lo notaba en el cuerpo, yo me notaba diferente, como con mucha más energía, me levantaba por las mañanas con ganas de hacer cosas y digo, jolín, lo que puede afectar realmente, ¿no? Al cuerpo y a la vitalidad, una memoria no integrada, no transitada, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con culpa y con vergüenza. Me gusta mucho eso que traes y te Mm. agradezco, ¿no? Que lo que compartas aquí, ¿no? Que es una cosa también en un ambiente de respeto, pues para ver que a todos tenemos cosas, pero como eso se retiene en la memoria celular, se bloquea esa energía vital y tú que también trabajas mucho con Exacto, el cuerpo al final es la mente inconsciente, ¿no? Cómo queda todo exacto. unido, ¿no? Y cómo liberas. Eso me gustaría también que lo contaras, porque yo sé que tú también trabajas mucho con la energía, ¿no? Al final el cuerpo no lo movemos y todo eso queda ahí. Claro, claro, exacto. Y mira, Samantha, tú que viste mi clase, la clase que hice gratuita hace un par de semanas, eh, pues ahí hablaba de Candace Pert, ¿no? Que es esta neuróloga que ella identificó cómo nuestro cuerpo y nuestra mente realmente son lo mismo, ¿no? Entonces ella decía, tu cuerpo es tu mente inconsciente. Y es que es así. Entonces, al inconsciente podemos ir de varias maneras. Podemos ir eso a través de la emoción, como aprendemos en el máster y tal, pero hay veces que quizá incluso la emoción está tan bloqueada porque has intentado como bloquearla tanto y cerrarla tanto que es difícil. Y sin embargo, yo veo que a veces cuando te adentras en prácticas somáticas, a mover el cuerpo, como a esa escucha interna, a dar un espacio, van como brotando pequeños contenidos ahí en el cuerpo, ¿no? Y, y por eso a mí ahora me ayuda mucho esto, aparte de combinar todo lo que dimos en el máster, también integrarlo con prácticas somáticas y prácticas corporales, especialmente relacionadas con la pelvis, en el caso de las mujeres, la pelvis y los pechos, porque claro, los pechos son nuestro centro dador, ¿no? Desde ahí nutrimos y está el corazón y la pelvis es nuestra parte instintiva, sexual, animal. Entonces, claro, en la pelvis hay muchas memorias en las mujeres, ¿no? Incluso también el colectivo.
Y bueno, pues trabajando con el huevo de obsidiana, en mi caso, porque yo estaba haciendo el máster y a la vez estaba usando el huevo de obsidiana, o sea, Sí, yo soltando todo. sí. Y entonces, pues claro, el huevo de obsidiana, además, luego yo me di cuenta, digo, qué casualidad también, ¿no? Que estas dos cosas me hayan venido a la vida a la vez, porque es que la obsidiana es una herramienta del inconsciente. La obsidiana, el huevo de obsidiana, que bueno, para las que no sepáis, es un material, es un vidrio volcánico pulido en forma de huevo que se utiliza intravaginalmente, ¿vale? Un Johnny Egg, igual habéis escuchado esto alguna vez. Y entonces duermes con él por la noche, ¿vale? Unas noches a la semana. Y empieza pues a despertar todo el mundo onírico y abre el filtro de percepción realmente del inconsciente, ¿no? Entonces esas memorias que estaban ahí enterradas pues empiezan a surgir, empiezan a salir. Ahí es como que empieza a depurar, digamos, ¿vale? Los bloqueos y la memoria. Entonces ahí es muy importante que luego tú ordenes cada cosa. Como dice Marley, la terapia es ordenar, ¿no? Es totalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, pues para eso hay varias herramientas, ¿no? Para ir ordenando. Y luego, claro, ya vas pasando por ese máster, ¿no? Que yo no sé si en ese inicio tú lo haces como esa búsqueda a lo mejor de combinar distintas herramientas y luego ya cómo lo vas aplicando, ¿no? Porque ya terminas, tú quieres dedicarte a la terapia, ¿no? Lo integras, ¿cómo es ese camino, ¿no? Porque ahí hay muchas cosas que tú ahora mismo utilizas, ¿no? Desde el inconsciente, los Sí, sueños. sí, pues mira, a mí con todo el máster y tal, claro, se me movieron muchísimas cosas emocionales, internas y tal. Y bueno, pues al final tomé la decisión que yo ya sabía que estaba ahí, pero no me atrevía a tomarla, ¿no? Que era dejar el trabajo y volverme a España. Entonces eso, recuerdo en una tutoría con Laura y tal, que yo tenía como cajas así por detrás y tal, y digo, no, es que dejé el trabajo, es que me vuelvo a España y tal. O sea, fue como, en mitad del máster. Y era como, yo ya sabía desde hacía tiempo que quería dedicarme a ayudar a personas, sobre todo a mujeres, a acompañar a mujeres. Y el máster me fue dando cada vez más y más claridad en mi vida también y más herramientas con las que ayudar, ¿no? A otras mujeres. Entonces sí, llegó un momento que sí, era una decisión que ya estaba ahí realmente, ¿no? Pero por lealtades familiares, ¿no? Que es otro tema del máster, pues no me atrevía a hacerlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, también con el módulo del poder de la decisión, que también es muy buen módulo. Bueno, pues una cosa llevó a la otra y eso, y entonces ya me volví a España y bueno, pues terminé el máster tranquilamente y tal, y ya empecé con mi proyecto oficialmente. Fíjate qué maravilla, ¿no? Qué transformación. ¿Cómo dirías que era la Elisa que entró y la Elisa que sale de ese máster? Pues a ver, la Lisa que entró, o sea, era como, yo ahora me visualizo como si, eso, tenía una coraza muy grande y no me permitía ver quién yo era realmente, ¿sabes? Y la Lisa que sale es una Lisa que todavía no lo tiene todo solucionado en la vida, pero ya sabe identificar bastante bien cuando algo realmente es de ella o qué hacer, ¿vale? Cuando, ¿no? Pasa algo y tiene las cosas más claras, tiene un propósito más claro en su vida y como también mucha más fuerza a la hora de decidir. Fíjate, me encanta eso que traes porque, bueno, también trabajamos las proyecciones ahí. También vemos el genograma, ¿no? Con eso de las lealtades, ¿no? Y te vas viendo también en ese recorrido cómo muchas veces has cumplido las expectativas de otros y no realmente las tuyas. Y esos arquetipos, ¿no? Que también es otro Sí, módulo en el que vas descubriendo, ¿no? Que muchas veces nos llenamos de máscaras para pertenecer al grupo, porque al final somos almas gregarias y como al final, al, ya de ese máster, como tienes esa visión, ya vas destapando y conectándote a tu poder personal, ¿no? Y siendo como más auténtico y más genuino. sí, 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 totalmente. Es como que empiezas a comprender el por qué, ¿no? O sea, es como si llegas al máster y tú eres un ovillo de la ANA así todo hecho nudos, ¿no? Entonces Marley, las herramientas, los tutores te van ayudando como poco a poco y las prácticas que hacemos, ¿no? Entre compañeros también, poco a poco como, ¿sabes? Desenmarañando ese ovillo
y luego, bueno, pues estés tú preparado, preparada para qué hacer luego con eso. Luego es decisión tuya, ¿no? Entonces luego con eso se puede crear una cosa nueva, ¿no? Una nueva versión y ya lo quieras hacer como de manera profesional o no, pero sí es un gran cambio realmente, ¿no? El autoconocimiento y sobre todo para mí la parte transpersonal, porque lo que te dije, yo miré varias opciones, pero yo no quería hacer algo como de pura psicología, no sé, necesitaba como ese algo más, ¿no? Sí, ese plano transpersonal. Yo resueno mucho con eso. Bueno, por aquí le mandamos un beso a Elvira, que Ay, es sí. institución emocional, que también es parte de la escuela y también, bueno, es una persona maravillosa también, que sabe un montón, o sea que seguirla ahí también en su perfil. Qué bonito es lo transpersonal, que todos los que todos los que nos vamos adentrando en ese camino transpersonal y siguiendo esa metodología de Marley, nos quedamos fascinados, ¿no? Con lo que podemos Sí. descubrir de ese hilo, ¿no? Desenmarañando todo eso, lo que sale ahí, ¿no? Lo que hay debajo, todo es escondido en ese mundo más invisible. Sí, sí, totalmente. A mí me encanta mucho la visión de Marley, además, y se nota que, claro, es una persona que lleva muchos años, ¿no? En el campo de la psicología y cómo sabe combinar, pues eso, la psicología analítica en la que ella tiene esa base y esa profesión, pero traer también las herramientas sutiles y, por ejemplo, de culturas ancestrales, ¿no? O de tradiciones chamánicas, lo que aprendemos, por ejemplo, con el cuenco. Y la vibración sonora, todo esto me parece maravilloso. O el viaje de símbolos, por ejemplo, esa es una gran herramienta que, a ver, es realmente como un viaje chamánico. O sea, ¿no? Es eso, ¿no? El inconsciente es eso. Entonces, me encanta la manera que ella tiene como de traer estos dos mundos, de la psicología y del mundo sutil, en este máster. La verdad que es que sí. Yo no podría haber hecho una formación mejor, de verdad lo digo. Mira, y al Laure, ¿no? Que también es profe de la escuela y bueno, pues ha sido también tutor y ha estado contigo, los dos sois ingenieros, ¿no? ¿Cómo integras tú esa parte ingenieril, ¿no? Que es una parte muy suya, en la que tienes que pasar todo por la mente y este mundo sutil, ¿no? Porque a veces parecen dos mundos que en realidad son muy complementarios, pero a veces parece que como todo lo tienes que pasar por la mente no nos dejamos sentir tanto. Claro. Bueno, yo recuerdo que además en las tutorías coincidió que en el grupo éramos varios ingenieros, ingenieros. Entonces siempre hacíamos como preguntas y tal, pero a Laura le encantaba, o sea, ¿sabes? Teníamos ahí como unas preguntas súper filosóficas y tal. Y claro, ahí entras un poco en el peligro de que si quieres entenderlo todo desde la mente, o sea, vas a llegar a un tope, pero realmente tienes que confiar en las herramientas, confiar en el inconsciente, que el inconsciente te va a traer lo que necesitas en cada momento y de ahí pues, ¿no? Continuar. O sea, por ejemplo, en todas las prácticas que hacemos con Marley siempre hay que entrar a través de la emoción, a través del corazón. Eso no es a través de la mente lógica. O sea, luego tú con la mente lógica sí puedes entender y ordenar las cosas y decir, ah, vale, ahora entiendo por qué en mi vida siempre se repetía esto o tal, ¿no? Pero realmente tienes que acostumbrarte a dejar un poco ese análisis y adentrarte en la emoción, adentrarte en el corazón, ¿no? Y en el lenguaje del cuerpo, que al final es el lenguaje simbólico, que es intuitivo, no es racional. Entonces, bueno, sí, es como al principio tienes más esa resistencia, yo creo, ¿no? Pero bueno, a medida que vas haciendo el máster y tal, pues sí que se te va abriendo más ese otro mundo, la verdad, más sutil. ¿Cuál dirías tú que para ti han sido esos módulos como más reveladores para ti? Pues para mí, bueno, el de sueños y símbolos me gustó mucho porque además, bueno, resueno mucho con todo ese mundo. Ya me gustaba mucho de antes, ¿no? El tema de los sueños y de los símbolos. Eh, el de arquetipos, que bueno, también tiene que ver, pero el de arquetipos fue un cambio para mí muy grande porque cuando vimos la charla de Jaime Buigas, para mí fue como un antes y un después en mi vida, porque empecé a comprender lo que era la mitología realmente y creo que es algo que todos deberíamos tener en las escuelas, o sea, que nos enseñen también la historia desde ese lugar. Eh, porque hoy en día, no sé, leemos cosas de mitología y nos suenan como historias extrañas, que no tienen nada que ver con nuestra época, o con... No, y no es eso, es que es la psicología
de nuestros ancestros. Ellos explicaban el mundo a través de ese simbolismo, a través de dioses y de diosas, ¿no? Entonces, eso sigue en nuestra psique como arquetipos, están ahí. Entonces, ese módulo para mí fue fascinante y además vi cómo siempre me habían encantado mucho las historias de diferentes diosas, de Inanna, de Isis, ¿no? De Afrodita, todo esto, pero ahí lo pude como comprender mejor y sentir también en mi cuerpo y entonces dije como, wow, aquí puedo combinar la parte terapéutica, ¿no? Con todo este mundo mitológico que me fascina y me gustó mucho. Entonces, por ejemplo, el taller que tengo ahora de Mujer Serpiente, eh, también cuento cosas sobre la mitología, de la serpiente, historias, o sea, todo el simbolismo que hay de la serpiente y del mundo femenino y de la energía sexual. Pues claro, ese módulo, por ejemplo, me ayudó a adentrarme mucho, ¿no? En la energía de lo que es todo esto simbólico. Pues te voy a dar una buena noticia porque en enero se está preparando un taller presencial con Jaime Buigas. O sea, ya queremos contar que todo el mundo... Tengo que estar. Conocí a Jaime en octubre, que estuve en Madrid. Bueno, fascinante. Fui a una charla sobre Cleopatra y me encantó, obvio. Nada, ya lo iremos anunciando, pero es verdad que es fascinante toda la sabiduría que tiene, el humor, Sí, nos lo cuenta, ¿no? Y cómo nos mete en esa historia, ¿no? Porque al final las historias también nos sanan porque nosotros somos claro. héroes de nuestro viaje. Sí, exacto. Es como el storytelling, o sea, es eso, ¿no? Como la magia que tiene cuando tú cuentas una historia desde lo emocional, desde el corazón, no desde datos históricos, así tal cual, no, sino como desde lo simbólico y desde el lenguaje del corazón al final. Entonces, sí. Ujú. ¿Cómo se ve la relación también entre esos compañeros, ¿no? Entre esa comunidad transpersonal que se crea ahí, ¿no? De compañeros y de ayuda, ¿no? Entre todos, ¿no? Al final se va Sí, creciendo en ese sí. mar. Sí, es muy bonito, la verdad. Y además, como, bueno, siempre tenemos las prácticas, ¿no? O sea, la versión online creo que es un poco diferente a la presencial. En nuestro caso estaba Laura como tutor. Entonces teníamos el grupo, ¿no? Que éramos todos chicas, además. Entonces hacíamos las prácticas unas con otras y aparte teníamos la tutoría con él. Entonces, claro, el hecho de hacer las prácticas con otra persona claro, abres todo, desde el mapa emocional que cuentas toda tu vida, tus traumas, todo. Entonces se generan vínculos bonitos porque no hay ningún secreto o no hay nada, no, ya se genera como una confianza en el grupo y te sientes muy bien, te sientes muy bien. Además, bueno, como los tutores, o sea, Laura en su caso también había hecho todo el máster, había pasado pues por las mismas cosas, ¿no? Entonces te sientes también comprendido y apoyado y no sé, es muy bonito, la verdad. ¿Qué aprendizaje has hecho de ti, Elisa, desde que inicias hasta el día de hoy, Desde que inició el máster, hasta hoy? pues una de las cosas, o sea, para mí más importantes fue como equilibrar estos dos mundos, ¿vale? De el mundo ingenieril que rechazaba luego porque era como yo no quiero trabajar en esto y no sé qué y no sé cuánto, ¿vale? Pero esa parte mía también tiene cosas muy buenas, o sea, el hecho de que yo qué sé, pues sea mental o tenga esa estructura o lo que sea, también me ha ayudado mucho, ¿no? En mi vida. Y claro, cuando empecé el máster, pues estaba como rechazando todo ese mundo, porque sí es cierto que no quería trabajar para siempre en eso, pero es una cualidad mía que luego, por ejemplo, en el módulo de energías masculina y femenina, pues claro, sí que vi que dije, es que esto lo puedo integrar en mí y es para mi crecimiento, ¿no? Entonces, como que esas dos partes, la parte más intuitiva o más artística o más así, ¿no? Espontánea y la parte más lógica y racional empezaron como a hacer las paces y claro, y esas dos energías en mí, pues claro, eso fue muy importante para mi crecimiento, la verdad. Y ahora, bueno, cuéntanos, porque ahora sí que ya te lanzaste a tu proyecto, ahora estás en pleno. Cuéntanos, además, con un proyecto precioso que os recomiendo a todos también y a todas que sigáis, porque, bueno, hace un trabajo maravilloso, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento y de transformación también. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues bueno, justo la próxima semana estoy ofreciendo un taller online de 3 días, ¿vale? Que se llama Mujer Serpiente. Es la segunda edición, ya lo empecé el año pasado y bueno, o sea, estas cosas es así, ¿no? Yo no tenía pensado hacer esto, pero el año pasado, por estas fechas, yo estaba en República Dominicana y recuerdo un día que no sé, estaba haciendo una meditación o escribiendo, haciendo algo
Y mira lo que me pasó, o sea, el mundo simbólico como es. Me pasó una serpiente negra por encima del pie. O sea, y me quedé así como un poco en shock, ¿vale? Y entonces de ahí, pues me empezó como a venir todo esto, el simbolismo, la serpiente, ¿y qué significa? O sea, me empezó a venir como todo lo que era la energía de la serpiente, además que yo estaba también trabajando con el huevo de obsidiana, que bueno, tiene mucho que ver con la transformación también, ¿no? Y entonces de ahí nació el taller de mujer serpiente, que digamos que es como un rito de paso, son 3 días, ¿vale? En cualquier rito de paso hay una transformación, porque se muere una parte de nosotras, ¿no? O sea, y renace una nueva. Entonces, el taller se trata de conectarse con la simbología de la serpiente, con la energía de la serpiente que viene a ser la energía vital, es decir, la energía sexual, puedes llamarla Kundalini también, y o sea, el símbolo de la serpiente fue muy demonizado, ¿vale? A partir de toda la cultura judio-cristiana, se la asimiló mucho con la culpa ¿no? Y con Eva, con la mujer, y qué casualidad que también el cristianismo como que castigó mucho el cuerpo femenino, ¿no? Entonces, yo quiero traer, como reunir de nuevo el cuerpo femenino y la serpiente y volver a encontrarnos con ese simbolismo ancestral y su significado original, como era, porque todas las culturas ancestrales, aunque no se hubieran nunca visto, ya eran ya desde los egipcios, en Australia, en Grecia, o sea, en México, todos hablaban de serpientes, ¿no? Entonces, hay un gran simbolismo ahí que hasta está relacionado con nuestro ADN, ¿vale? Porque no veis el ADN, la forma que tiene también, ¿no? De espiral, también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces, y con el mundo, ¿no? Que todo son vibraciones, ondas, ¿vale? Entonces, la serpiente está muy presente en el inconsciente colectivo, o sea, es primordial realmente. O sea, yo creo que es el símbolo más recurrido, ¿no? En el inconsciente colectivo. Y de hecho Jung ya hablaba mucho también de la serpiente y decía que cuando tenemos sueños con serpientes es porque la energía vital está despertando. O sea, cuando empiezas este cambio, este camino de transformación o de desarrollo personal o de terapia individual, es muy común que la gente empiece a soñar con serpientes. A mí me pasó, de hecho. Yo cuando en el máster tuve varios sueños con serpientes en diferentes escenas y tal, es la energía vital que empieza a liberarse y aparece en sueños, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que le tenemos miedo la mayoría de las veces, ¿no? Porque nos han dicho que la serpiente es mala y tal, al igual que la sexualidad, ¿no? Entonces, por eso quiero volver a traer el simbolismo original que tiene la serpiente y que lo sintamos y que cultivemos esa energía vital, es decir, esa energía sexual en nosotras. Así que tiene descuento hasta mañana, así que si alguna tiene interés, pues eso me podéis escribir por privado. Pues la verdad que es una maravilla escucharte. Agradecerte también que hayas estado aquí. No sé si queréis hacerle alguna pregunta. Gracias también a todos los que habéis estado, los que habéis conectado. Hay gente de República Dominicana también que está aquí. Qué bueno. Es una maravilla. Y nada, Elisa, yo desearte pues es que sigas en ese camino de crecimiento, de aportar desde toda esa genialidad que tú tienes. Y nada, esto lo vamos a dejar aquí grabado, lo subiremos también a YouTube de la Escuela de Atención. Cada mes tendremos un proyecto distinto, así que todos los que os animéis también a hacer el máster en cada una de sus versiones, tanto autoaprendizaje online o presencial, pues también podéis tener la posibilidad de venir aquí a contar vuestra experiencia y también vuestro proyecto actual. Vale, Y muchas gracias, Samantha. Y también quería decir que, pues, para las mujeres que nos estén viendo o que estén viendo la grabación, que si quieren me pueden contactar para entrar en mi canal de WhatsApp, porque di esta clase gratuita hace una semana y voy a empezar a dar masterclass gratuitas durante todo el 2024. Entonces, cualquiera que tenga interés, pues eso, en mi trabajo, en lo que hago y en conectarse con todo este mundo del inconsciente y del cuerpo, ¿vale? Porque trabajamos mucho lo que es la parte corporal y de la energía femenina. Entonces, pues eso, que bienvenidas a mi canal y podéis disfrutar de las clases gratuitas. es una clase fantástica, la recomendamos. Os mandamos un abrazo a toda esta comunidad de Escuela de Atención, un abrazo enorme para ti. Gracias, Elisa, siempre. Gracias, Y Anata. Nos vemos en enero. nos vemos en enero, que tendré especial por aquí. O sea Sí, que, exacto. Muy bien. Bueno, gracias. Un adiós. abrazo. Chao.